A continuación se expone el proceso constructivo de una construcción de 3 sótanos del edificio de artes de la Pontificia Universidad Javeriana, que en particular se realizó con apuntalamientos, caissons definitivos y temporales, muros pantalla, cables tensores, entre otros. Este proceso es específico para este proyecto, por lo cual no es totalmente aplicable para la construcción de sótanos en general. Sin embargo, algunas etapas mostradas en este video son comunes o similares para la construcción de este tipo de obras. El proceso constructivo de un sótano inicia con el descapote y limpieza del terreno. En este paso se realiza la adecuación del terreno para iniciar con las excavaciones. Es importante disponer de un equipo mínimo para esta labor: retroexcavadora, volquetas y herramientas básicas para retirar todo tipo de arbustos y capa vegetal que exista en el lote donde se va a construir el edificio. Si en el terreno se encuentra cualquier tipo de estructura, debe programarse una demolición y el debido retiro de los escombros. Una vez se retira todo esto, se hace una nivelación del terreno. La siguiente etapa es la excavación superficial. Debido a que son 3 sótanos, su excavación debe ser realizada por etapas, garantizando estabilidad y teniendo en cuenta las diferentes variables del sitio, tales como tipos y propiedades del suelo, magnitudes de los empujes de tierra, número de pisos, edificios aledaños, entre otras. Se comienza con una excavación superficial mediante terraplenes, como se muestra en las fotografías siguientes. En la imagen se muestra un esquema general en 3 dimensiones de la excavación superficial que se realizó en este proyecto. La siguiente etapa es la construcción de los caissons. Paralelamente con la excavación superficial se comienza con la construcción de los caissons, la cual se hace manualmente, es decir, sin maquinaria. En la imagen se muestran los caissons que se están construyendo en el perímetro del lote y su sección son medias circunferencias. Mientras que en la parte interna del lote son caissons con secciones circulares u ovaladas, como se observa en la imagen. Los caissons de este proyecto cumplen varias funciones. Una de estas es la de cimentación, en la que quedan por debajo de la placa de piso, cuya profundidad depende de lo recomendado en el diseño o las características del suelo que se encuentra en el proceso. Varían dichas profundidades según el constructor de 3 a 8 metros. Los otros son temporales. Unos sirven provisionalmente de soporte para los muros pantalla y después se demuelen. Otros son usados provisionalmente para construir las columnas definitivas del edificio. En los siguientes esquemas se puede observar cómo es la disposición y la geometría de los caissons del proyecto. Para cada caisson se hace primero una excavación de 1 a 1,4 metros aproximadamente por anillo. Después se instala el acero de refuerzo y posteriormente la formaleta, la cual es en madera y debe estar previamente engrasada con una CPM o con cualquier otro tipo de desencofrante. Seguidamente se funde el concreto del caisson. El concreto es llevado al lugar mediante carretillas o mediante bombas según la profundidad del caisson. Como estos se construyen mediante anillos, generalmente el concreto se vibra como se muestra en las fotografías. Finalmente se retira la formaleta después de 24 horas y se continúa la excavación para seguir con el siguiente anillo del caisson. La forma de construcción de los anillos es de manera cónica, como se observa en las fotografías. La siguiente etapa es la construcción del muro pantalla y de las columnas. Se procede a construir dentro de los caissons provisionales las columnas que servirán de unión y soporte a los muros pantalla. En las fotografías se muestra la instalación de la formaleta metálica y refuerzo de este elemento. En la siguiente figura se observa la forma como se construyen los caissons y la columna, como también parte del muro pantalla. Después de esto se demuele el caisson y se construye la siguiente parte del muro pantalla. Se rompen los extremos del caisson al lado y lado, como se muestra en el esquema, con el fin de poder construir el muro. Después de romper los extremos del caisson se construye el muro con su respectivo acero de refuerzo, como se muestra en la imagen. Por la importancia de este tema se presentan los aspectos principales del análisis y diseño estructural de los sótanos, que deben conocer los ingenieros o arquitectos encargados de la obra.
Para el diseño de una cimentación y sus correspondientes sótanos es primordial el estudio de suelos geotécnico y de cimentaciones. Para ello se debe realizar una adecuada exploración del subsuelo y la correspondiente extracción de muestras en diferentes puntos del lote donde se va a construir el edificio. Se debe conocer las propiedades fundamentales de los diferentes estratos del suelo, tales como clasificación, peso unitario, plasticidad, límite líquido, límite plástico, ensayo de corte directo, ensayo de compresión triaxial, consolidación, entre otros. Posteriormente, el ingeniero de suelos debe dar recomendaciones sobre el tipo de cimentación, capacidad portante, magnitudes de los empujes de tierra, asentamientos, propiedades dinámicas, etc. Posteriormente, debe hacer recomendaciones sobre el proceso de construcción de los sótanos, que incluye etapas de excavación, apuntalamiento, entre otras, todo acompañado con un análisis de estabilidad del sistema. En las fotografías se muestra cómo se hace un sondeo y la extracción de muestras de un estudio de suelos para un proyecto determinado. Dicho estudio debe especificar los valores de la presión lateral de tierras, debe informar sobre la presión activa con y sin sobrecarga, que es aquella que se produce por un desplazamiento del suelo generando un empuje sobre el muro que se va a construir, como en el que se muestra en la figura para soportar un terraplén inclinado. Es indispensable en los muros pantalla verificar la estabilidad de estos frente a los empujes de tierra y de las cargas verticales, lo cual depende del número de sótanos, los edificios aledaños, el tipo de suelo, etc. Basados en estos análisis se debe definir la necesidad o no del uso de anclajes mediante tendones, como se observa en la figura, esto para que el muro tenga la resistencia necesaria frente a estos empujes. Con respecto a la forma como se comportan los muros pantalla de los sótanos, uno es en voladizo. Estos tipos pueden considerarse como muros de contención, ya que el único apoyo que tienen es su propio cimiento. En estos muros se debe hacer un análisis de estabilidad al deslizamiento y el volcamiento. En la figura se muestra un ejemplo de este tipo de muro. El otro tipo son los muros simplemente apoyados, donde se considera que las vigas sirven de apoyo en el muro en su parte superior. En el esquema se muestra este tipo de muro. El tercer tipo son los muros doblemente empotrados, tanto en el cimiento como en las vigas. Este tipo de muro puede estar apoyado en la columna y así de esta manera trabajar como una losa en dos direcciones. En el esquema se muestra este tipo de muro. Para el diseño del muro pantalla se debe hacer la evaluación de sus cargas tanto horizontales como verticales. Incluye evaluar sobrecarga, cargas verticales, peso propio, empuje estático horizontal, empuje dinámico horizontal, entre otros. Basados en la tipología estructural se realiza el análisis estructural con las cargas antes mencionadas, con lo cual se tiene el diagrama de cortante y de momento para las diferentes combinaciones de carga. Basados en los anteriores diagramas se determina para el muro el refuerzo a flexión y si el espesor del muro es suficiente para soportar los esfuerzos cortantes. De esta forma se tiene el refuerzo del muro, cuyo ejemplo se muestra a continuación. Para el caso en el que sean dos niveles de sótano con dos tipos de estratos diferentes, el muro se puede analizar como un elemento continuo con tres apoyos, con un diagrama de cortante y momento como el que se observa en la figura. Finalmente se hace el despiece teniendo en cuenta los diagramas de momento y de cortante. En el esquema se muestra un despiece aproximado para este tipo de muro. Igualmente, esta parte incluye el diseño de otros elementos que se pueden presentar en la construcción de sótanos, tales como anclajes, apuntalamientos, etc. Si es un muro con anclajes, se cambiará el diseño, el análisis y el diseño del mismo muro. Retomando las etapas del proceso constructivo, se continúa con la construcción de los anclajes. Como el lote destinado para el proyecto tiene edificios de gran magnitud a su alrededor, es necesario anclar y apuntalar el muro, para que dichas estructuras no queden en riesgo y para que se pueda ejecutar el proyecto de manera segura. De igual manera se necesitan debido a la inclinación del terreno, ya que se genera un empuje de tierras importante. Estos anclajes consisten de una tubería mediante la cual se llevará el concreto bombeado hasta el extremo hincado en el terreno, con el fin de que el anclaje pueda generar una fuerza activa o pasiva según sea el caso para mantener la estabilidad de la estructura. Para el hincado de los anclajes es necesario utilizar una máquina especial para esta labor, en este caso es el track drill, que empuja la tubería una vez establecido el ángulo de hincado. Dependiendo de la forma como se colocará el anclaje, el track drill puede usar una broca dentada para poder pasar a través de suelos muy densos.
Una vez instalada esta tubería, se procede a colocar los cables dentro de esta y se bombea una lechada de aproximadamente 25 megapascales de resistencia. Después de esto se debe esperar mínimo 7 días con el fin de garantizar que la lechada tenga entre el 60 o el 70% de la resistencia para poder hacer el tensionamiento de los cables. Inicialmente se hacen las pruebas de carga y descarga para revisar que todo esté bien y que no se tengan problemas para el anclaje final. Esta prueba de carga se hace con el 25% más que la de diseño. Una vez hecha la prueba de carga se hace la tensión de diseño de los cables mediante un gato de tensionamiento y se puede tensionar un 10% más que la de diseño, ya que pasados 7 días se puede disminuir la tensión. Para garantizar que el cable quede tensionado se utiliza una platina y una cuña, la cual al momento de hacer el tensionamiento sostiene el cable para que éste quede fijo. En esta obra la carga de tensión fue de 40 toneladas. La siguiente etapa es la construcción de las losas del sótano. Antes de iniciar con la construcción de las losas se debe primero ir demoliendo los caissons de aproximación. En la imagen se puede observar que ya la demolición del caisson fue hecha. Se procede a la construcción de las losas de cada nivel de sótano, en este caso 3. Estas se construyen de igual manera que un entrepiso explicado en el módulo de este trabajo. Debido a las condiciones del terreno fue necesario el uso de apuntalamientos que se hicieron por medio de las placas de los sótanos. En el esquema se muestra la construcción de estas placas de piso. Una vez fundida la losa se procede a hacer la excavación bajo placa mediante retroexcavadoras de menor dimensión, como se muestra en la figura. Finalmente se termina de construir la placa de cada uno de los sótanos como haya sido especificado en el diseño. En la figura se muestra este proceso. El anterior video se basó en las siguientes referencias bibliográficas: